Shalom, shalom, queridos amigos. Bienvenidos un día más a Israel a Diario. Los saludo desde el sur de Israel. Hoy es miércoles 20 de noviembre, 19 del mes de Heshvan. Llevamos 411 días de guerra con 101 rehenes todavía en la Franja de Gaza. Son momentos críticos, decisivos respecto a las negociaciones con el Líbano y un probable cese de fuego o fin de la guerra. Y también la Franja de Gaza y los rehenes han vuelto a estar en el foco de las noticias. Vamos a ver la primera imagen que queremos compartir hoy. Triste imagen porque es una noticia que no está en los diarios de hoy. Esta mañana el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel comunicó que un soldado de reserva israelí murió durante los combates ayer en el norte de la Franja de Gaza. Hablamos de Roí Sasson, de 21 años de edad, de Mevaseret Zion, en las afueras de Jerusalén. Servía en el batallón Nachshon de la brigada Kfir. El comandante del batallón, el teniente coronel Yoel Glickman, resultó gravemente herido en el mismo incidente. Según la investigación inicial de Tzahal, de las Fuerzas de Defensa de Israel, el soldado y el oficial fueron alcanzados por disparos durante un enfrentamiento con terroristas armados en el área de Beit Lahia. Con esta muerte suman 800 los soldados caídos en combate desde el ataque liderado por Hamas el 7 de octubre de 2023, incluidos los oficiales de seguridad locales muertos mientras defendían las comunidades del sur del país de este ataque encabezado por Hamas. Vamos a las tapas de los diarios de hoy y Yediot Aharonot titula: Así Israel impulsa el plan de establecimiento de un gobierno militar en la Franja de Gaza. Esta es la interpretación que hace, o el análisis que hace Yediot Aharonot de la visita que hizo el primer ministro Benjamin Netanyahu ayer a la Franja de Gaza. Su discurso, sus palabras allí, lo hizo acompañado por el ministro de Defensa Israel Katz. Lo veíamos en la foto. Netanyahu y Katz visitaron ayer el corredor Netzarim en Gaza y desde allí el primer ministro hizo declaraciones, como decía, vamos a verlas con subtítulos en español. אני נמצא כאן בחוף הים של עזה עם שר הביטחון, הרמטכ"ל, ראש השב"כ, עם מפקדינו וחיילינו הגיבורים שעושים כאן עבודה נפלאה פה במרכז הרצועה, בכל חלקי הרצועה. הם השיגו תוצאות מצוינות ביעד החשוב שלנו. החמאס לא ישלוט בעזה. אנחנו מחסלים את היכולות הצבאיות שלו בצורה מרשימה מאוד. אנחנו עוברים ליכולות השלטוניות שלו ועוד היד נטויה. החמאס לא יהיה בעזה. אנחנו גם עושים מאמץ מהמקום הזה בכל מקום לאתר את חטופינו ולהשיב אותם. אנחנו לא מרפים מזה ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שנשיג את כולם, החיים והחללים גם יחד. ואני רוצה לומר לאלה שמחזיקים את החטופים שלנו, מי שיעז לפגוע בחטופינו, דמו בראשו. אנחנו נרדוף אתכם ואנחנו נשיג אתכם. ואני אומר גם לאלה שרוצים לצאת מהמבוך הזה, מי שיביא לנו חטוף ימצא דרך בטוחה, הוא ומשפחתו, לצאת החוצה, ואנחנו ניתן גם תמורה של $5 מיליון לכל חטוף. תבחרו, הבחירה בידכם, אבל התוצאה תהיה אותה תוצאה, אנחנו נחזיר את כולם. ושוב אני אומר, החיילים שלנו, המפקדים שלנו, עושים כאן עבודה נפלאה. אני רוצה לציין במיוחד את חיילי המילואים ואת המשפחות שלהם שנותנות להם גב עצום. Como decíamos, el tema de los rehenes ha vuelto al foco de la información. Canal 12 de la televisión israelí informó anoche que Tzahal le transmitió un mensaje al gobierno según el cual
Toda nueva operación que se haga en la Franja de Gaza puede poner en peligro las vidas de los rehenes. En Radio Galei Tzahal, la radio del Ejército de Israel, señalaron esta mañana que es por eso justamente que Netanyahu transmitió ese mensaje amenazante durante esta visita a Gaza. Hamás sigue firme en su exigencia de que se ponga fin a la guerra y que el ejército israelí se retire por completo de la franja como condición para un acuerdo de liberación de los rehenes, y las autoridades israelíes no están dispuestas ni siquiera a considerar la posibilidad de la retirada, decían hoy en Galei Tzahal. Volviendo a la visita del primer ministro Netanyahu a Gaza, según informó anoche la televisión pública israelí Kan, el objetivo de la visita que hicieron Netanyahu y Katz a Gaza no está en lo que declaró el primer ministro Netanyahu, sino en algo que no dijo y que tiene que ver con el tema de la ayuda humanitaria a la población civil de la franja. Según Kan, hay una gran presión sobre Israel para que aumente la cantidad de ayuda humanitaria que ingresa a la franja de Gaza, pero no solamente eso, sino también para que se preocupe y ocupe de que llegue a los civiles que la necesitan. El problema, como sabemos y como hemos dicho muchas veces aquí, es que Hamás se apodera de la ayuda humanitaria, se queda prácticamente con toda la ayuda humanitaria, lo hace por la fuerza y en el mejor de los casos le vende esos productos a la población civil de Gaza a unos precios completamente desproporcionados, pero la mayoría se queda en manos de Hamás. Les ahorro también imágenes que circulan y mucho en las redes sociales sobre lo que le hace Hamás a los civiles en la Franja de Gaza que intentan quedarse con algo de comida o tomar algo de esa ayuda humanitaria que en definitiva va dirigida a ellos. Desde el punto de vista internacional, Israel debe resolver este problema, no Hamás, nadie le exige responsabilidades a Hamás. Además, mientras Hamás siga siendo parte del control y de la distribución de la ayuda humanitaria, no va a ser posible derribar el gobierno de la organización terrorista, el control que la organización terrorista tiene en la Franja de Gaza, y su gobierno va a seguir allí. Y la solución que se está evaluando y estudiando en el nivel político, o sea, el gobierno israelí y las fuerzas de seguridad, sería la siguiente: establecer un espacio o perímetro, como lo dicen en el lenguaje profesional de las fuerzas de seguridad. Ese espacio pasaría a ser una zona custodiada, una zona segura, a donde se transferiría toda la ayuda humanitaria. ¿Quién sería responsable de la distribución de la ayuda humanitaria? Emiratos Árabes Unidos. ¿Y quién custodiaría el lugar? Una empresa privada norteamericana, una empresa privada de seguridad. No es una idea nueva, es algo que ya se había planteado, se había discutido en el pasado, pero ahora, según Kan, hay mucha más presión sobre Israel y por eso todo apunta hacia esta solución. Volviendo a lo que decían en Radio Galei Tzahal, el primer ministro y el ministro de Defensa tuvieron ayer una reunión de 4 horas con los altos mandos de seguridad sobre este tema, y el gabinete político de seguridad lo va a tratar mañana. Y esto siempre de acuerdo con el informe de Galei Tzahal. Estamos viendo allí a las tropas israelíes en Jebalia, porque esto, decían en Galei Tzahal, nos deja en claro qué está haciendo el ejército israelí allí en Jebalia desde hace unas semanas, y que es limpiar el terreno para que ese sea finalmente el espacio donde se lleve a cabo este programa que recién yo estaba detallando. Suponiendo que todas las dificultades prácticas y jurídicas, que también las hay, se resuelvan, a partir del momento en que se tome la decisión definitiva, el ejército israelí va a tener que permanecer dentro de la Franja de Gaza por un periodo inicial de entre 60 a 90 días,
especialmente allí en Jebalia, donde se va a desarrollar toda esta operación. Para ello también hará falta adquirir más equipamiento y reorganizar las tropas. Además, no hay ninguna confirmación de que Emiratos Árabes Unidos u otro factor esté dispuesto a hacerse cargo de esta tarea de controlar y repartir la ayuda humanitaria a los habitantes de la Franja de Gaza, y por ello el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich también participó ayer en la reunión de Netanyahu y Katz sobre este tema para evaluar las consecuencias que tendrá todo esto a nivel económico, o para decirlo sencillamente, cuánto nos va a costar. Según Galei Tzahal, la estimación es que el costo será de entre 50 a 60 millones de dólares solo en la primera etapa, y el diario Ma'ariv, el sitio web del diario Ma'ariv, ya estaba diciendo esta mañana que la primera parte, el piloto del programa, estaría financiada por Israel. De todos modos, por primera vez desde el comienzo de la guerra, se empieza a hablar firmemente del día después y de una alternativa en lugar de Hamás para gobernar la Franja de Gaza. No sin dificultades y con la presencia del ejército israelí, al menos durante algunos meses, allí entre la población civil en la Franja de Gaza. Y ese señor que vemos allí es el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar, Majed Al-Ansari. La agencia de noticias Reuters informó que anoche Al-Ansari dijo en una conferencia de prensa que la oficina política de Hamás en Doha no ha sido cerrada en forma permanente, pero los negociadores del grupo terrorista ya no están en el país, lo que indica, dice este medio, que la decisión aún podría revertirse. Al-Ansari dijo también que la oficina de Hamás había sido creada para facilitar los esfuerzos de mediación para poner fin a la guerra de Gaza, y como sabemos, a principios de este mes, Reuters citó a un funcionario norteamericano del gobierno norteamericano que dijo que habían exigido a Qatar que expulsara a los líderes políticos de Hamás de su territorio, un mensaje que Doha le transmitió a Hamás. Anoche Al-Ansari dijo que cualquier decisión de cerrar la oficina de forma permanente es una decisión, abro comillas nuevamente, que ustedes escucharán directamente de nosotros y no debería ser parte de la especulación de los medios. Veamos ahora la primera plana del diario Haaretz de hoy, que lamentablemente nos trae otra mala noticia, con el titular: un soldado israelí cayó en el Líbano, Estados Unidos empuja para que se logre un acuerdo en cuestión de días. Y se trata del soldado Omer Moshe Gaeldor, de 30 años de edad, oriundo de Jerusalén, de la unidad logística de la brigada Golani. Según la investigación inicial de las Fuerzas de Defensa de Israel, Gaeldor y otros 3 soldados fueron alcanzados por un dron cargado de explosivos lanzado por Hezbollah durante una operación de seguridad llevada a cabo por el equipo logístico a unos 2 kilómetros de la frontera israelí en el sur del Líbano. Este equipo estaba dando seguridad, protegiendo a la brigada Golani, que operaba más adentro, más profundamente en el sur del Líbano. Otros 3 soldados sufrieron heridas graves, y allí veíamos a Omer tanto en Yediot Aharonot como en Ma'ariv, porque todos los medios destacan hoy que se había recuperado de una enfermedad muy grave y volvió a combatir, y que deja una viuda y 2 hijos de 3 años y 8 meses de vida que ya se han quedado sin su papá. La tapa de Israel Hayom es lo siguiente y nos muestra la imagen de Netanyahu y Katz en la Franja de Gaza, pero habla sobre el Líbano, y el titular dice: la condición mínima de Israel para un acuerdo, libertad de acción militar en todo el Líbano. Y en la bajada señala que las diferencias entre Jerusalén y Beirut
impiden que se complete el acuerdo. Todo parece indicar que Israel recibirá autorización, esto escrito entre comillas, de Estados Unidos para actuar con libertad, con respaldo de las potencias europeas. Tal como lo habíamos anunciado, el enviado de la Casa Blanca, Amos Hochstein, se encuentra en Beirut para tratar de achicar, de reducir las diferencias entre el Líbano e Israel, que al parecer ahora en realidad se reducen a una sola. Lo que ya habíamos explicado, la libertad de acción militar para Israel, para cuando Hezbollah viole o transgreda el acuerdo, quiera volver a instalar infraestructura terrorista o disparar contra Israel. Pero Hezbollah quiere no solamente que no se incluya esa libertad de acción en el acuerdo, sino también que no haya ningún inciso redactado de forma ambigua o poco clara, de modo tal que deje una puerta abierta para que el ejército israelí sí pueda actuar en el caso de que haya una violación del acuerdo por parte del grupo terrorista. Y por eso, según este análisis, la solución podría estar en conformar un buen sistema de vigilancia y control para no llegar a esta situación, y la idea sería formar una comisión o equipo de trabajo que incluiría, según lo que dice el borrador del acuerdo, a Estados Unidos y Francia, junto con quienes ya estaban antes, el Líbano y UNIFIL, la Fuerza de Paz de la ONU, e Israel. Al frente de esta comisión estará, siempre según el borrador del acuerdo, un general norteamericano, y esto es sin duda una buena noticia para Israel porque tiene que ver con la potestad de decidir qué acción de Hezbollah va a significar una violación del acuerdo, y esto es clave. ¿Quién va a tener la autoridad para decir Hezbollah está violando el cese de fuego? Anoche, Amos Hochstein, y lo estamos viendo en la pantalla, dijo que había mantenido conversaciones muy constructivas con el presidente del Parlamento libanés, Navid Berri, que recordemos es quien representa a Hezbollah en las negociaciones. En una conferencia de prensa, Hochstein declaró que se están reduciendo las diferencias, primero en las conversaciones mantenidas durante estas semanas, pero ahora en concreto, hoy dijo, hemos seguido reduciendo significativamente esas diferencias. Este es un momento de toma de decisiones. Estoy aquí en Beirut para facilitar esa resolución, dijo, pero son las partes las que tienen que decidir poner fin y solucionar este conflicto. Más allá de lo que Hochstein dijo públicamente, tan bien redactado y tan diplomático, los medios israelíes destacan hoy que decidió quedarse una noche más en el Líbano porque teóricamente iba a venir hoy a Israel, y se habla de que va a llegar a Israel mañana o pasado mañana. Y esto sería un indicio de que las conversaciones avanzan, de que todavía hay de qué hablar, pero que si vuelve directamente a Estados Unidos sin pasar por Israel, eso significará que las negociaciones han llegado a un callejón sin salida. Hay que tener presente también que tanto el presidente saliente Joe Biden como el presidente entrante Donald Trump, de Estados Unidos por supuesto, quieren terminar pronto esta guerra, y Hochstein, como enviado de la Casa Blanca, tiene eso como misión, y esto es algo que tienen muy en cuenta aquí en Israel. Cambiamos de tema, del Líbano a Irán, no muy lejos políticamente hablando, y esta nota del diario Ma'ariv, cuyo título es una cita del ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Sa'ar, abro comillas, Irán es el mayor peligro para la seguridad y la estabilidad del mundo. Esta fue una reacción de Sa'ar a la noticia de que la Unión Europea y Gran Bretaña ampliaron sus sanciones contra Irán por el apoyo de Teherán a Rusia durante la guerra con Ucrania. Las nuevas sanciones afectan a buques y puertos utilizados para el transporte de drones, misiles y tecnologías,
y componentes relacionados con la fabricación de armas de Irán. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán difundió un comunicado en el que sostuvo que estas nuevas sanciones no tienen fundamento, no tienen justificación y son contrarias a la ley internacional. En respuesta, el ministro Gideon Sa'ar felicitó a estos países por haber impuesto las sanciones y dijo que estas van a tener impacto en la producción iraní de drones y misiles, van a dificultar la distribución por la vía marítima de armas iraníes y aumentarán la presión económica contra el régimen de los ayatolás. Y otra resolución de las últimas horas, poco antes de la reunión de la Junta Directiva de la Agencia Internacional de Energía Atómica, los países occidentales presentaron una nueva resolución crítica a Irán por su falta de cooperación con esta agencia de la ONU en su intento de monitorear, dicen, el creciente programa de enriquecimiento nuclear de Irán. Estos países presentaron la resolución a pesar de que unas horas antes el ministro de Relaciones Exteriores de Irán les había advertido que esto complicará aún más las cosas. Y por supuesto vamos a seguir muy pendientes de esta información, pero hasta aquí hemos llegado por hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los invito como siempre, como cada día, a seguirnos en el canal, a compartirlo, a regalarnos un like y a suscribirse. Gracias nuevamente. Los espero mañana aquí en Israel a Diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.